Bienvenidos a Esta Boca es Mía, un programa en el que hoy la propuesta es aprender, informarnos. No en vano la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2007 definió y decidió que todos los 2 de abril se iba a conmemorar el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Un trastorno que conforma parte de los trastornos generales del desarrollo, del que no sabemos demasiado, cuando menos quienes no nos toca en el seno de la familia un caso así. Vamos a aprovechar hoy para saber exactamente cuáles serían los síntomas a los cuales tendríamos que estar atentos como mamás, como papás. Imagínense ustedes que tienen, por ejemplo, un bebé en casa que no sonríe, que no llora, un niño que va creciendo y que no permite que lo toques, o sea, querer abrazar a tu hijo y que tu hijo rechace el contacto físico o el contacto visual. Hay muchas palabras que aparecen por allí que uno va escuchando y que toma, hablan de la ceguera emocional, del autista, se hablan de muchas cosas que no dejan de formar parte de mito. Vamos hoy a saber realmente de qué estamos hablando, cuál es la realidad por la que atraviesan las familias que tienen en el seno de su hogar un chico o un familiar autista, que además como sociedad debiéramos nosotros también tomar conciencia de lo que pasa y cómo poder colaborar o saber dónde mandar a nuestros chicos, qué hacer para que efectivamente se pueda desarrollar ese niño en todas sus potencialidades. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Hoy, por un lado, nos acompaña la mamá de Germán, Mariela Soto. Gracias por acompañarnos. Mariela tiene a su hijo Germán de 17 años, que es autista. Por otro lado nos acompaña el licenciado Camilo Negro, psicólogo, posgrado en autismo y TGD, trastornos generalizados del desarrollo. Y es director además del Centro Técnico de ACATU, Asociación Canaria de Autismo y Trastornos, ¿verdad? Bienvenidos a los dos, gracias por acompañarnos y por sumarse, bueno, a esta apuesta del programa de hoy, que no pasa por otra cosa que informar, ¿verdad? Así que trataremos de ser todos oídos. No sé en qué medida, yo sé que, bueno, Damián sí, tiene clarísimo. Sí, desgraciadamente sí, tengo clarísimo. Contanos. Lo que es, no, te puedo contar lo que es tener un chico autista en la casa, ¿no? Porque cuando yo viajé a España la primera vez, cuando volví a vivir con mi hermana, porque hasta que me acomodara, y ahí Paulino era chico, ahora tiene 12 años. Y bueno, la verdad que es muy duro, ¿no? En este país es muy complicado tener un hijo autista. Bueno, en este país cualquier cosa diferente es complicada, pero tener un chico autista es muy complicado desde el diagnóstico, que ya desde muy temprano empezás a peregrinar entre exámenes de oído, exámenes de esto, de lo otro, encefalogramas, que sí, que no, nadie te dice, nadie te da una referencia. A priori es un niño que uno ve que no está respondiendo como se supone debería responder, ¿no? Claro, que en el caso de Paulino hasta el año respondió bien, decía jo y eso, hasta que un día dejó de decirlo y bueno, de ahí en adelante fue el tema, ¿no? Y también los grados que hay, ¿no? Lo que implica, porque hay muchos autistas que pueden escribir, leer, bueno, más bien Asperger supongo que serán, porque... Sí, hoy vamos a aprender que dentro de lo que es el autismo existen, ¿no? Distintas... Sí, pero también está un poco en el imaginario colectivo el Rayman, la película, pero la verdad que me parece muy fantasioso y me parece que son casos excepcionales, ¿no? Sí. Por ejemplo, el síndrome de Asperger que tú mencionabas recién, que forma parte dentro del cuadro del autismo, es un trastorno que padecieron, por ejemplo, se habla de Isaac Newton, Einstein, ¿no? Es decir, probablemente Rayman respondiera a eso, ¿no? Claro. Un cociente intelectual igual al resto, pero con deficiencias o carencias en otras. Yo, los autistas que he conocido, compañeros de Paulino y así, no hablan, no se comunican demasiado, tienen una obsesión por la comida o alguna otra cosa, giran un palito, no controlan el esfínter todo el tiempo, por ejemplo, de noche. Es un tema complicado y es un tema complicado que no haya lugares públicos para mandarlos, ¿no? Es un tema que el Estado los tiene abandonados, no hay ni un censo de autistas. No hay nada. Hubo una experiencia con centros de días que se abrió en Juni, en Salto, una directora, que bueno, después la despidieron porque se enfermó de donde trabajaba y ahora está monitoreando todos los centros de autistas de España. Entonces ahí también tenemos un poco como... Sí, estamos atrasados, somos un país pobre, somos un país chico, pero también somos un país boludo que cuando tiene gente capacitada, en vez de cuidarla, lo que hace es descuidarla y claro, al resto del mundo le dan oportunidades que se merecen, ¿no? A ver. Licenciado Negro, vamos por el principio. Bueno, por favor, ¿qué es el autismo como definición? Primero que nada quería agradecer la invitación. No, por favor. Y me quedo con una palabra que tú dijiste sobre los mitos. Por lo tanto, los mitos tienen una historia.
Entonces me parece que para hablar un poco de autismo tendremos que remitirnos a de dónde viene el término. El primero que utilizó el término autismo se utilizó en la psiquiatría de adulto para hablar sobre un síntoma esquizofrénico. Por lo tanto, este psiquiatra suizo decía, bueno, los pacientes esquizofrénicos se retiran del mundo, retiran la energía del mundo en etapas donde la enfermedad estaba muy avanzada, retiran la energía del mundo y se quedan como en su mundo, ¿verdad? Ese es el primer mito. Estos niños no es que están en su mundo, se les hace difícil poder entender los códigos nuestros, porque si no, quedamos como que es mucho más fácil, es decir, bueno, estos son los que están del otro lado del mundo, los que generan un mundo en el cual... Y nosotros como que nos cuesta de pronto involucrarnos en el mundo. Acá tenemos que hacer al revés. Tenemos que tratar de ir entendiendo, bueno, cuáles son sus códigos, cuáles son sus formas de comunicación y cómo nosotros empezar a ir proponiéndole nuestra forma de comunicación e ir haciendo como un pacto comunicacional. De encuentro para una posible integración en la familia y en la sociedad. Ahí va, entonces... Bueno, ¿cuáles serían, la definición del autismo, del comportamiento, del síndrome o trastorno? Ahí va. Hoy en día tenemos una definición que no ha variado mucho de cuando se definió en el 43, que lo definió Leo Kanner. Estamos como, bueno, ante una situación en la que el niño presenta una alteración en la comunicación, y en la socialización, una alteración en lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Y una alteración en lo que se llama la flexibilidad mental, que es un poco, unas palabras medias difíciles, pero quiere decir algunas estereotipias, algunos rituales, como decías tú, lo cual todos estos tres síntomas confluyen para la dificultad que, desde mi punto de vista, lo más importante es la socialización, el encuentro con el otro. Y en el encuentro con el otro, por lo que he podido leer por allí, me topé con frases como, por ejemplo, la incapacidad de empatizar con el otro. Cuando la sonrisa, con el valor comunicacional de la sonrisa para alguien que no tiene ese trastorno, pasa a valer cero o con muy poco en quien sí es autista. ¿Cómo se puede explicar eso? Tú decías hoy al principio, ¿no? ¿Qué pasa con un bebé, ¿no? Que de alguna manera no se ríe o no anticipa la sonrisa de la madre. ¿Qué pasa con una madre que de pronto quiere acercarse al niño y el niño o llora mucho o es difícil de calmarlo o su tonicidad muscular? Entonces estamos hablando que este es un trastorno que arranca en las primeras etapas de la infancia, que se puede manifestar, como bien decías tú. Lo más probable es que nosotros podamos ver esos síntomas a los 18 meses. Hoy en día podemos verlos un poquito antes, pero que es todo un recorrido que se va dando y que nos hablan de que hay por lo menos a mi entender, una predisposición, ¿no?, por parte del niño como para no poder decodificar estos intentos, estas comunicaciones sociales, que una de las primeras, como tú decías, la sonrisa, el mirar a los ojos, el acomodarse cuando una mamá lo agarra, ¿no?, acomodarse en el cuerpo, bueno, estas primeras cosas que nos está hablando de una comunicación que está antes de lo lingüístico, ¿no? Antes de la... Mariela, tal vez si tú nos contás cómo fue el caso tuyo concreto, nos permita visualizar o imaginar más claramente cómo es, ¿no? Empezar a descubrir en tu hijo cosas que como madre uno sabe, esto no, hay algo que no está bien, ¿no? No sé si en tu historia puntual también te pasó el intentar la acción con él, sí, el mimo, el abrazo y sentir que no hay comunicación, que debe ser muy es como un flan. Es como si fuera un flan. Parece que lo vas a agarrar y él no se agarra. Viste que los bebés lo agarrás a 8 o 9 meses y te abrazas. Y no solo no se agarra, sino que además tu abrazo no le provoca nada. No, Germán demoró, o sea, yo me di cuenta después, ¿no? O sea, mientras iba creciendo no me daba cuenta. ¿Cuándo empezaste a notar cosas? Y como a los 2 años, 18 meses, él caminó como a los 16, 17 meses. Yo le dije a la pediatra, es muy gordito, muy remolón, me dijo, bueno, está. A los 2 años no controlaba esfínteres, empezó a no emitir sonidos de palabra, vamos a decir, y bueno, le pasa ni algo. Mamá ni papá. Él dijo mamá, papá, guau, guau, y otras palabras hasta los 13, 14 meses. Después no dijo una sola palabra más. Entonces, él jugaba en silencio. Él, andaba en un buggy, alrededor de la mesa, me acuerdo, todo el tiempo le encantaba andar en el buggy. Lo sentabas en el corral cuando era bebé, era un niño sumamente tranquilo. Claro, de eso me fui dando cuenta después con el tiempo. Empezaste, ¿no?, a atar cabos, como claro, que dicen, ¿no? Entonces, que él hacía llamados y que, claro, vos sos mamá, no sos un médico, no sos técnico ni nada.
Entonces, Germán a los 2 años y pico, cuando ya no controlaba esfínteres, no hablaba, yo empecé a insistir y bueno, dieron pase a la neuropediatra. Primero al otorrino, que podía tener una deficiencia auditiva. Hicieron montones de estudios, potenciales evocados, lo dormían, lo llevamos a una clínica, agoté todo el tema otorrino y un médico me dijo, mira, la deficiencia auditiva que tiene es de un resfrío pero mínimo. Eso no le puede impedir hablar jamás. Jamás. O sea que eso descartalo, orientate a otro lado. Bueno, empezó con... ¿Cuál era el otro lado? ¿Por dónde seguía? No te decían. Empezó con la foniatra, fonodióloga, tratamiento con foniatría, y bueno, y ahí una psicomotricista lo vio, siempre supervisado por la neuropediatra, ¿no? Me dijo que era retardo madurativo. Pedí un psicodiagnóstico, le hicieron un psicodiagnóstico, no arriesgaron diagnóstico, y que siguiera con lo que íbamos, con la fonodióloga. Después, insistí, le dieron pase a la psicomotricista, pero una psicomotricista anterior, que lo había visto al principio, ella le mandó una carta a la neuropediatra, porque ya, claro, obviamente veían algo, ¿no? Entonces yo les pregunté, pero díganme, porque quiero saber qué es lo que tiene. No, nosotros por razones de ética no te podemos decir, me dijeron. Bueno, ¿qué quiere decir por razones de ética? Ellas no podían pasar sobre la neuropediatra según ellas. ¿Y la neuropediatra la que menos...? Retardo madurativo. Bueno, pero dígame si tiene un retardo intelectual, ¿qué tipo de retardo? Sí, claro. Es retardo de maduración, él es lento. Tiene sus ritmos y sus tiempos. Exactamente. Ya se equiparará. Sí, exacto. Hay que esperarlo. Ya 3 años. Sigamos con tratamiento. Y bueno, una de las técnicas que empezó a trabajar con él, me empezó a insistir, exigió otro psicodiagnóstico y que te den un diagnóstico. Y bueno, tenía también una contención, mi cuñada psicóloga, y también por ese lado ella me apoyaba y me enchufaba siempre, me estaba arriba mío. Y bueno, y el primer toque me lo dio una maestra en el jardín de infantes que me llamó y me dijo, si su hijo no habla, ¿qué le pasa? ¿Es sordo? Le digo, no, lo están estudiando. Entonces, si no habla, es autista, me dijo. Y a mí fue como... ¿Era la primera vez que la palabra autismo sí, me rebotaba así y mal. ¿Nunca lo habías intuido? ¿O no sabías lo que era? No, porque como Germán era muy disperso, o sea, hay disperso el diagnóstico de él, como que él te orientaba a otros lados, porque había veces que él te miraba y hay veces que no, y a veces como que él te desorientaba un poco, ¿no? Y en los psicodiagnósticos no arriesgaban tampoco, ¿no? Como que podría haber, pero no era seguro. Y a los 4 años y pico ahí exigí un psicodiagnóstico, sí, ya lo habían hecho como 4. Y quise que me dieran un diagnóstico sí o sí. Y bueno, y ahí me dijeron que tenía conductas autistas. A ver, por favor, mamás y papás que nos están mirando en este momento, o gente en general, tampoco es que ahora cada uno que empecemos a mirar a nuestros hijos con lupa a ver si notamos que... Sí. No, es simplemente saber que existe, estar atentos a cuáles pueden llegar a ser los síntomas, porque uno de los grandes problemas, y ya lo explicará el licenciado en un ratito, es el diagnóstico fuera de tiempo, digamos, sí, ¿no? Cuando se diagnostica tarde. No solo por lo que se le ha impedido a ese chico de desarrollar sus potencialidades, sino además el peregrinar angustiante de toda la familia atrás de diagnósticos posibles. No sé, tú ¿cuánto sabes sobre el autismo, por ejemplo? Si te lo preguntáramos así. A ver, Karen, vamos a abrir el juego a la gente hoy y ya empezar a anunciar las vías de comunicación. Y justamente acerca de este síndrome que afecta, según las estadísticas, a 4 de cada 1000 niños. Y vos, ¿sabés qué es este síndrome, qué es el autismo? Podés empezar con la votación mandando un mensaje de texto desde tu celular al 1212. Si pones la palabra Boca 1 es por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Tenés nuestro mail también para comunicarnos o contarnos tus experiencias. Esta boca es mía @tele12.com, o tenés nuestro teléfono en estudio que es el 200-6666. Luján está por allí, Luján Rodríguez. Luján, ¿no le acercan el micrófono, por favor? Luján también es la mamá de Juan Manuel, que tiene 6 y que está también dentro del espectro autista, ¿no? Exactamente. ¿En qué momento y cómo fue que lo diagnosticaron a tu hijo? Yo noté que mi niño era un poco más retrasado que los demás. ¿Te animas a acercarte más, sí, por favor? Me decías que notabas que tu chiquito estaba como desfasado. Claro, pero como él tiene 2 hermanitas más grandes, me decían, los varones son más remolones, son más haraganes, tienen esa fama. Y bueno, evidentemente no pasaba por mi cabeza que pudiera haber tenido un problema de eso. Y el día que cumplió los 2 años en casa, hicimos una reunión familiar con mayoría gente grande, y los pocos niños que habían, yo veían que eran totalmente distintas a las conductas que tenía mi niño. Entonces me prendió la lucecita amarilla y dije, no, acá algo está pasando. ¿Cuáles eran las conductas que yo veía que, por ejemplo, mis nenas jugaban en una casita hermosa que tenían en el jardín con las tacitas y los platitos y todas esas cosas que hacen más o menos los 4 o 5 años.
y que todos los nenes estaban como fascinados, iban y jugaban y hacían lo que los psicólogos dicen el juego simbólico. Él, para nada. Él veía a un niño y era como que veía a un... Yo siempre comparaba con un jardín, con un enanito de esos de jardín. Yo decía, él lo mismo ve a un enanito de jardín de hormigón que ver a un niño, porque no le llama la atención. ¿Qué le llamaba la atención a él? Él le llamaba la atención todo lo que fueran botones, aparatos de radio, botones que pudiera prender y apagar, cosas que pudiera hacer girar, porque te hace girar hasta un cubo, porque él todo gira, mismo él se giraba en torno a sí mismo, las estereotipias famosas, que él se las hemos ido sacando, pero él las va cambiando. Va instalando nuevas, digamos. Es algo, sí. Deja una y empieza con una nueva, digo. Ahora, por ejemplo, entra a una habitación y prende todas las luces, se va y las apaga, las puertas continuamente las está cerrando. Entonces, digo, son cosas que en la familia después te acostumbras y lo entendés perfecto. Digo, él se comunica, digo, entre comillas, no tiene comunicación verbal, repite continuamente lo que uno dice, y digo, si vos le vas a decir algo y le vas a preguntar algo, él te repite la pregunta que vos le hiciste. Entonces, a veces no sabes si te entendió o si simplemente está repitiendo lo que tú le estás diciendo. ¿Qué códigos entablaste o estableciste para poderte comunicar con él y saber si está bien, mal, tiene frío, bueno, hambre? Yo soy la madre, digo, yo lo primero que me di cuenta, en realidad, ahora cuando escuchaba a Mariela hablar, que era que con las nenas mías, ni bien las traje del sanatorio, se durmieron el primer día, no. Digo, se criaron, se llevan 13 meses, están acá, nunca tuve problemas. Y con él eran 6 meses y no lo podía hacer dormir de noche. Ahí yo empecé pero todo el mundo también te decía que todos los niños no son iguales. Y como te estaba comentando, el día de los 2 años, al otro día o a la semana fui al pediatra y le dije, acá pasa algo raro. Me dijo, no, si no esperamos hasta los 2 años y medio, a ver, porque mi problema era que yo no veía que hablara. Había hablado hasta los 13 meses, decía mamá, papá, tatata a mi padre cuando entraba en casa, lo reconocía perfectamente, pedía agua, y de un día para otro no habló más. La poca comunicación que tenía Entonces, cuando la pediatra me dijo, esperamos hasta los 2 años y medio para ir a la neuropediatra, yo dije, no, me das un pase ahora. Y bueno, empezamos el peregrinar que hacemos todos los padres, yendo a miles de especialistas, a miles de... lugar que te dicen, vos vas a ver qué es lo que te van a decir, porque el miedo mío era no poder abarcar el aspecto, digamos, de lleno. Yo decía, ¿qué se hace con un niño autista? Claro. Yo tengo 2 niñas normales y desde el momento de la criación mismo en la casa o las instituciones en donde tú lo mandás, nosotros vivimos en el interior y gracias a Dios he tenido un apoyo bárbaro. Está yendo a jardinera todavía, a pesar de que tiene edad para estar en primero, pero porque ese es el lugar, pero tengo entendido que en una escuela común no te lo aceptan. Él se comunica, ya te digo, con las maestras, con los compañeritos, son macanudos con él, pero no se comunica verbalmente. Entonces es una traba demasiado importante. Claro. A mí me llama poderosamente la atención esto que han dicho estas 2 mamás hasta el momento, y es que mi hijo decía mamá, agua, sí, papá, las básicas, guau, guau, ¿no? Por lo que empieza todo niño, y que de golpe dejan de hablar. Eso es lo que tal vez forma parte o compone el mito del se cerraron, ¿no? ¿Cómo puede cortarse? Bueno, cada caso debe tener su explicación particular, pero una de las cosas que nosotros podemos pensar es que el lenguaje, en principio, se inicia desde lo motor. Quiero decir, escucho una palabra, el niño la repite, ¿no? Eso tiene que empezar a tener un significado, un sentido, ¿no? Que es otro proceso en el cual todo lo que tiene que ver con el desarrollo neuronal se va apoyando una cosa sobre la otra, ¿no? Entonces ahí es donde, por eso es que ahí es donde se manifiesta, porque hay determinados cambios a nivel neurobiológicos y neuroquímicos en los cuales, bueno, no se da ese siguiente paso y esa palabra ya no sirve para comunicar, por lo tanto parece ser como que se desechara por parte del niño. Y claro, y se supone, o lo que uno también escucha por ahí, es que el lenguaje es una herramienta de la inteligencia, ¿no? De la percepción del universo y de la comunicación hacia él. Sí, del pensamiento. Del pensamiento. Del pensamiento, sí. Justamente, podemos... Por eso es muy amplio cada caso. Yo voy a tratar de no hablar de los casos de las mamás porque cada uno son bien distintos. Sí. Tenemos que hablar un poco en términos general cómo es que nace el lenguaje, justamente. El lenguaje nace en esa interacción con el otro. Cuando eso ya no está, el lenguaje ya no tiene sentido de ser. Claro. ¿Se entiende? O sea, el lenguaje es algo que es como de intercambio. Se comunica uno con el otro a través de las palabras.
Uno puede pensar que las palabras no están vacías, tienen sentido. Si quedan vacías es donde ya no sirven para eso. Entonces se utiliza otros medios, como puede ser agarrarlo y llevarlo de un lado para el otro del papá. Entonces ahí se va entendiendo que de esa manera se va comunicando. Entonces se va como generando determinadas acciones de comunicación que uno podría pensar que en algunos casos de autismo se va como desechando el interés por darle sentido a la palabra. Vamos a hacer un alto y vamos al panel por un ratito. ¿Qué tanto sabían ustedes del tema del autismo? ¿Conocen a alguien o escucharon algo por allí? De conocerlo, de verlo, sí, de saber que este chico es autista, además, pero claro, como decían, ¿no? No pero todos ¿cuál era son iguales. tu percepción? No, mi percepción también era la misma, que son chicos como para adentro y demás, pero también hay diferentes casos, porque yo he conocido autistas, uno de ellos que tú no te dabas cuenta, un chico bastante grande, que no creo que tenga que ver, no sé si con el tratamiento o con qué, pero un chico que tú no te das cuenta en apariencia, se comunica, habla y demás, y es autista, es un chico grande, y hay otro chico que no se comunica para nada y que tiene, momentos muy agresivos y demás, también grande. O sea que no conozco como un parámetro que diga lo define de esta manera. No, pero voy a esa cosa que está en el imaginario colectivo de todos, ¿no? Que viven en su mundo, porque claro, una forma de traducir a lo ignorante sin saber nosotros los términos correctos y demás, esa falta de herramientas o de códigos que podemos llegar a compartir para comunicarnos, hace que uno se imagine que está en su mundo, ¿no? ¿Qué estará en esa cabecita? ¿Cómo se hace para poder saber lo que está en esa cabecita entonces? Uno tiene que ser un poco arqueólogo. Lo que pasa es que también yo no tengo a nadie cercano que haya pasado por esto, pero sí en mis hijos en la escuela pública intentaron hacer un acercamiento de convivencia con chicos que tenían capacidades diferentes o que tenían situaciones particulares. Y cómo no es solo una cuestión de deseo esa integración, que tienen que cumplirse varios elementos porque es bien complicado. Primero porque las docentes no tenían todo el contexto como para poder hacer ese fenómeno de integración. Y segundo porque efectivamente no todos, o sea, en la sociedad no sabemos cómo conducirnos cuando alguien no tiene las formas comunes de la comunicación. Y entonces ahí es donde vos te das cuenta cómo damos por sentado cosas que en realidad no son obvias, ¿no? El tema de la comunicación es algo que uno tiene que construir, que aprender, y esta situación de no saber suele ser la principal barrera, ¿no? Suele ser la principal barrera porque al no saber cómo proceder, lo que genera es también de nuestra parte la inmovilidad, el no involucramiento y por lo tanto también la contribución al aislamiento, ¿no? Y el otro gran factor es la falta de apoyo que tienen los padres y las familias que están en estas situaciones. No solo la falta de atención a los niños, sino al entorno, a las familias, a lo que es el recargo para una madre, para un padre, para un entorno, para los otros hermanos, cómo eso necesitaría tener mayor acompañamiento y ahí sí que adolecemos de enormes carencias, ¿no? Deme un segundito, Toya, si ya le doy la palabra, porque hay algo que me vino a la mente, me acuerdo de haberlo visto como una noticia monstruosa, no sé en qué quedó. Creo que en Uruguay hay 3 centros, ¿no? O no mucho más. Centros. Asociaciones que... Sí, puede ser. No tengo el número. No mucho, exacto. Pero yo recuerdo haber visto una nota de que los que estaban a cargo de los niños autistas en una institución los maltrataban y que incluso llegaban a abusar de ellos. Y claro, ¿cómo lo cuenta ese niño cuando llega a su casa? ¿No? Digo, si en general el tema del abuso a un niño es complicadísimo y muy complejo, porque hay que ver el testimonio del niño, cómo él lo procesa y lo puede transmitir, cuando no hay palabra mediante, cuando no hay códigos de comunicación como para uno, ¿no?, enterarse de las cosas. Ahí lo que tenés que hacer es estar observante, ¿no? Claro. Nosotros cambiando al chico de centros, bueno, primero iba uno que, vamos al cumpleaños con la torta y vas y te meten en un sótano, sin ventanas ni nada, con autistas, Down, chicos con espaldas ortopédicas que se hacían mal los unos a los otros, ¿no? Y eran batallas campales. Después ¿Eso le pasó a tu sobrino? Sí, después en otro centro, de que echaron a la directora, después que se fue la señora él vas a saludar al nene y te hace así.
Entonces, cuando tiene un reflejo condicionado de esa manera, decís, bueno, de acá lo saco, él no me puede decir nada. Igual le está pegando a otro compañero, ¿no? Sí, sí, claro. Nadie que sea la maestra, alguien lo está agrediendo, por algo lo hace así. Pero claro. yo qué sé, ahí es donde tenés que estar atento, pues, a los señales, porque no es que ellos se encierren en su mundo. Eso sería bárbaro para ellos, me parece a mí. Exacto. Es un misterio lo que pasa, ¿no? Pero yo lo veo como que están en nuestro mundo de atados de manos y amordazados. Entonces el hecho de comunicarte, de querer comunicarte y no poder, genera esa impotencia, esas frustraciones que a veces, yo qué sé, mi sobrino está sentado de la nada, lo más bien, y lo ves que se hace así, se pone a llorar angustiadísimo. Y cuando mi padre se empezó a morir, que se veía muy claro el deterioro, ahí esbozó decir el abuelo sí. Y bueno, ahí te diste cuenta por qué lloraba, la única vez. Pero el otro montón de veces, o cuando perdió al abuelo, que era como el padre, pues también quiero ver, hay muy pocos padres acá y no es casualidad eso, ¿no? Los que tienen hijos autistas, por lo general, son las madres que se encargan y los padres se pelan por lo general y no van ni a visitarlos. Porque también es muy duro ir a visitar a tu hijo que no te dé pelota, pero bueno, es tu hijo igual, ¿qué vas a hacer, no? Entonces es como complicado por muchas puntas, digo, el tema, ¿no? No se sabe qué pasa por adentro de ellos. Él dijo... Los centros, me interesa hacerle una pregunta. Sí, solo una referencia a ver si es tal cual, porque fue tan ilustrativo lo que dijo Damián, de que están en nuestro mundo pero como amordazados. Sí. ¿Es así? Yo quería, no sé, dar una opinión sobre esto que... los que estamos del otro lado, ¿no? Los que tenemos que recibir una familia, tenemos que recibir un niño, también nos angustiamos. Claro. ¿No? También estamos frente a un niño del cual de pronto no sabemos si nuestras herramientas, si lo que hemos leído, si todo lo que nuestro bagaje nos va a ser útil para encontrarnos con ella. Entonces, esto de muchas veces, o de los maltratos, como tú decías, es porque realmente se llega a una situación en la que de pronto hay gente, ¿no?, que está frente a un niño para la cual tiene que realmente repensarse si le da su capacidad como para poder estar frente a otro niño o estar frente a una familia para dar un diagnóstico, ¿no? Como decía la mamá, bueno, me decían que consulte en otro lado o dar vuelta. Nosotros cuando abrimos la puerta del consultorio sabemos que viene una familia, que no es ese niño que está ahí, que viene la familia, porque además la experiencia que yo tengo es que cuando uno abre la puerta del consultorio y viene un niño con alguna dificultad en el desarrollo, yo ya sé que voy a ver a toda la familia, que en algún momento van a venir los hermanos, o por dificultades con los hermanos, poco los padres, tal como dice o los papás, o los abuelos muchas veces están sosteniendo a las mamás, porque bueno, cada uno se enfrenta también a ese lugar para el cual no está preparado, ¿no?, con lo que tiene, ¿no? ¿Vos querés decir algo de las instituciones? Digo, yo me acerqué al tema por primera vez hace 10 años, después con ustedes hace poco, pero bueno, hace 10 años casi no había centros que trataran este tema. Entonces recuerdo haber peleado por la habilitación de un centro. Perdón, ¿por qué te acercaste? ¿Qué te enteraste de qué? ¿Cómo fue? Porque vienen a verme papás de un niño que sí, los padres médicos además, estaba diagnosticado. Diagnosticado autismo, y empezaron a preocuparse por el resto de los chicos que podían estar no bien diagnosticados y pasando. Bueno, recuerdo las vueltas que hubo que dar para que habilitaran un centro, ¿no?, que estaba por la calle Avenida Italia, de eso sí me acuerdo. Y Aupay. Sí, de ahí es donde saqué a mi sobrino. De ahí sacaste vos a tu sobrino. De ahí es donde echaron a la persona que está en España. Ah, bien. Bueno, era uno de los... me acuerdo el lugar. Después no. Ah, bien. Entonces, me acuerdo lo que fue tratar de convencer que en nuestra población podía haber muchos más chicos, mucha más población con este problema, y nosotros no tener noticias para precisamente colaborar no solo con el niño, sino con el entorno. Lo que fue hablar con los médicos de la necesidad de un diagnóstico, yo supongo que no debe ser fácil de pronto. Pero ¿cuál era el muro con el que te encontrabas? No, el muro era que es como que en este país no había autistas. ¿Se tiene hoy un censo? Hoy se digo hace 10 años, pero por eso después, con el correr del tiempo, incluso me acuerdo, el doctor sabrá mejor que yo, que los japoneses habían realizado técnicas mucho más
especializadas en un tema se habían detenido, ¿verdad?, en considerar este tema de forma más que otras sociedades. Entonces, me acuerdo todo lo que insistimos, porque a mí lo que más me preocupaba es la falta de diagnóstico, porque a la medida que ese niño va avanzando y lo diagnosticamos mal o no lo diagnosticamos, no solo está el padecimiento de toda esa familia que desesperada recorre por todos lados a ver qué tiene su hijo, sino las posibilidades de ese niño, porque en medida que los profesionales lo agarran más tarde. Y hoy, después que nos encontramos con el doctor, que en Canelones también, a instancias de papás que se juntan y que buscan soluciones, uno empieza a sentir como que la lucha viene de atrás, ¿no? El esfuerzo no viene desde quienes tienen que decirnos qué hacer, sino de los propios papás que se juntan para ver la salida. Entonces, a mí lo que más me preocupa es, yo escuchaba acá, pueden ser 4 de 10 chiquitos pueden tener... No, a ver, la Organización Mundial de la Salud habla de creo que es, no sé si 21 cada 10.000 en Uruguay. ¿Qué datos se tienen? Sí, no tenemos. No, en Uruguay no lo tenemos. No tenemos. Tenemos a ojo. ¿Y cuál que dice podría pensar que dentro de los trastornos del desarrollo hay uno cada 300, 350, pero es a ojo. ¿Y qué pasa con los no diagnosticados? Claro. Y los diagnosticados que después se salen del cuadro, porque al ser una patología del desarrollo, de pronto, ¿no? O algo que se diagnostica en el desarrollo, después el niño puede cambiar su destino, ¿no? Porque lo que yo quería agregar una cosita a lo que tú decías, y me parece, yo me hago la pregunta, ¿no será que, o devuelvo esta pregunta que tú me haces, ¿no será que nosotros estamos más acostumbrados de pronto a que las discapacidades que se ven son como más fáciles y en el autismo no se ve? No lo percibís. Uno bueno, pero es que una de las primeras barreras que habría que tirar es la invisibilidad, justamente, ¿no? Porque estamos hablando de alteraciones a niveles emocionales, psicológicos, cognitivos, neurocognitivos. Nosotros vemos la conducta, vemos el síntoma, ¿no? Pero de alguna manera, si el niño, bueno, puede pasar en una familia más desapercibido, en un lugar donde tiene, bueno, y pasa, y de pronto el diagnóstico se hace a los 7, 8 años, ¿no? Cuando hace de pronto o una crisis. Bien, ¿no? pero por ejemplo, así como hay docentes o maestras en el jardín de infantes que son capaces de detectar algo anda mal, lo digan con amor, con menos amor, ¿no? Pero digo, a la medida que sepamos que existe y que sepamos cuáles son los síntomas, todos los actores en la sociedad pueden colaborar en la detección de un chico que, bueno, vamos a hacer un diagnóstico, ¿no? Sí. Claro, pero ahí con cuidado. Yo ahí sí creo que tengamos cuidado, gente, porque de ahí a el fantasma que vos decías, que todo es ¿no? Cualquier trastorno puede ser una situación de autismo. No, me parece que hay que justamente el tema de trastornos de baja frecuencia hace que efectivamente no haya costumbre ni en el personal de salud ni en los servicios para detectarlos justamente por su baja frecuencia. El problema me parece que hoy por hoy se va ampliando en que este tipo de trastornos también tienen que entrar a la formación y a la especialidad cuando hablamos de especializar a profesionales para que atiendan niñez, no solo que atiendan salud mental, que atiendan a la niñez, no si tiene cólicos, si no tiene cólicos. Es como entender que las personas también cuando son niños necesitan ser entendidos más allá de una patología. Y esto me parece que es todo un desarrollo muy novedoso y que sí que pasa, el problema es que el calvario lo pagan las familias que les toca ese niño en la frecuencia baja. Ahora, una vez detectado que esto existe, sí el problema está es que el sistema no responde y deja al cuidado fundamentalmente de las madres la atención de estas situaciones. Y este es el error más grave, porque todo lo demás creo que forma parte de los diagnósticos tempranos, pero diagnósticos complejos y difíciles. El problema es que el sistema sigue responsabilizándose o deteniéndose en la espalda de las familias cuando existen situaciones que no entran en la norma. Y esto es el caso del autismo, como puede ser la ceguera, como puede ser cualquier otro trastorno que no entra en la norma, y por lo tanto el sistema no está preparado para responder a las excepciones. ¿Se considera baja frecuencia este ojo que mencionaste del 1 cada 300? No, pero el 1 ¿Es baja frecuencia eso? Y ahí lo que pasa es que estamos ahí dentro de los trastornos generalizados del desarrollo y dentro del espectro.
uno hablando de que tienen trastornos del desarrollo. Sí, pero es a ojos, Nosotros es muy escuchábamos difícil. testimonios de las primeras mamás con chicos declarados, diagnosticados con autismo, ¿no? Me gustaría escuchar la palabra de Mariela Gabranic. ¿Quién es Gabriela? ¿Gabriela está? ¿No vino? Porque Gabriela es mamá de un chico que tiene síndrome de Asperger, que tiene su gran variante. ¿Hay alguna mamá que tenga algún hijo con Asperger aquí? ¿Cuál es esa variante, licenciado, si usted nos puede ayudar entonces? Básicamente, ahora? Porque de ahí salen los testimonios, ¿no? De que sí tienen el mismo cociente intelectual que cualquier persona sin este síndrome, o que hay genios o superdotados. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que, o por lo menos así trato de pensarlo yo, tenemos que pensar qué es la inteligencia, ¿no? ¿Cómo manejamos nosotros el tema de la inteligencia? Todos tenemos un concepto de inteligencia, ¿no? Alguien se cae y uno puede decir, uy, qué tonto que es, o alguien llega a determinados niveles de la sociedad y uno puede decir qué inteligente que es. El punto acá es que estamos hablando de determinadas personas que pueden tener islotes de inteligencia, o sea, ser muy inteligentes en determinados aspectos, pero mantienen la misma alteración que decíamos hoy al principio, dificultades para comunicarse. Que alguien sepa mucho sobre un tema, a veces puede hacer que en lo que es la comunicación, a otro pueda decirle, chao, esto no me interesa, y se va, y vuelve para esa persona la misma soledad, ¿no? Se vuelve a sentir de la misma manera solo, sin poderse encontrar con el otro. Hay una historia increíble que es de la profesora de una universidad americana, Temple Grandin, ¿no? La deben conocer obviamente como un ejemplo increíble. Era una mujer que, cuando era chica, síndrome de Asperger, se recibió en la universidad, es profesora, referencia, ¿no? Una eminencia en todos estos temas. Cuando era chica y la llevaban al campo, ella no soportaba que la abrazaran, no podía resistir el abrazo, el contacto físico con la persona. La llevaron al campo de sus abuelos a los 16 años y veía cómo había un sistema para llevar las vacas y dirigirlas, que eran como una máquina de 2 palancas, así que de metal, ¿no? Que las calmaban. Terminó inventando un aparato que la calmara a ella. No podía con el cuerpo humano. Necesitó una máquina para poder sentir la tranquilidad del abrazo, ¿no? Cosas increíbles. ¿Cómo es cuando usted habla que hay distintos tipos de inteligencia, ¿cómo podemos hacer para conocer lo que hay adentro de la cabeza de alguien autista o con Asperger o con algún trastorno general de desarrollo para poder entablar códigos de comunicación? Bueno, en primer lugar, y esto desde mi posición, es tener disposición. Eso es lo primero. Porque nos hemos centrado, de pronto hemos hablado mucho sobre el diagnóstico. Y llega un momento, o por lo menos así lo pienso yo, que yo trato de sacármelo de arriba el diagnóstico y encontrarme con un niño, con una persona que está ahí, que como decías tú, en un momento dijo algo que es que extrañaba a su abuelo. Bueno, eso también le pasa. Eso también es esa, con que tú decías, esa niñez. Bueno, nosotros tenemos que apostar a encontrarnos con un niño que se vuelva un sujeto, que se vuelva una persona que tendrá, de pronto, o no lo sabemos a priori, pero tendrá sus dificultades, tendrá un límite en lo orgánico, ¿no? Que podrá, pero ¿esos límites son claros o son personales? No, son personales de cada uno, y está también, por eso yo insistía hoy, el tratamiento es el tratamiento a la familia. Porque uno tiene que ir sosteniendo también a la familia en ese punto, porque enterarse de que las cosas no van bien con un hijo puede llevar a angustiarse, a sentirse mal, y eso también es parte de también es parte de lo que tenemos que trabajar. Denise, ¿le pueden acercar el Alterwine? También es mamá. Sí, yo soy madre de un chico de 20 años que tiene lo que se diagnosticó en su momento como un trastorno de desarrollo sin especificar. Y, digamos, dentro de todo lo que se estaba hablando aquí, creo que hay un tema que se habló, que fue el diagnóstico. El diagnóstico del autismo o de alguno de los síndromes que conforman el espectro autista, porque en realidad es un abanico muy grande, que va desde autistas de alto funcionamiento, como pueden ser los síndromes de Asperger, a
personas que tienen otro tipo de síndromes donde hay otras características que prevalecen, donde su nivel cognitivo no es tan alto, donde funcionan de otra manera, pero no tenemos como, por poner un ejemplo, un examen de sangre que diga, este chico es autista, este chico tiene tal síndrome. Entonces, hacer el diagnóstico requiere de mucho conocimiento de casos diferentes. ¿Por qué? Porque para hacer el diagnóstico está lo que se llama el Manual Estadístico de Diagnóstico que usa la Sociedad Americana de Psiquiatría, el DSM-4, y ahí figuran diferentes listas de diferentes síntomas o características que pueden tener los chicos y un poco muy a la americana, digamos, se considera que si tiene 4 ítems de esta lista, más 3 ítems de esta otra, más y todos esos se van dando ingredientes en diferentes ingredientes en diferentes proporciones, ¿no? Y además, si son trastornos del desarrollo, pregunto de ignorante, ¿no pueden cambiar de categoría, digamos, empezar con determinadas limitaciones sí, y puede después haber diferentes, romperlas y avanzar? Puede haber diferentes evoluciones. Claro. En el caso nuestro, lo cuento un poco anecdótico, mi hijo fue el primero de su generación en la familia y obviamente nos preocupaba mucho el diagnóstico, porque uno pensaba, bueno, consigo el diagnóstico, voy a saber la manera adecuada de tratarlo, voy a saber qué pronóstico tengo. ¿A qué edad lo diagnosticaron finalmente? Mi hijo directamente no fue adquiriendo las pautas de desarrollo desde bebé. Fue un bebé que no miró, que no hizo ajo, que no se sentó, que cuando llegó el momento de caminar no caminó y cuando llegó el momento de hablar no habló y fue no verbal hasta los 8 años. ¿En qué momento tú ya sabías que algo pasaba? ¿En qué momento empezó tu angustia, digamos? Cuando, como te digo, fue el primero de la generación y entonces teníamos obviamente mucho interés de todos los abuelos y empezaron, que mi hija a los 4 se sentaba, no, que mi hijo a los 5 hacía tal cosa. Y uno iba al pediatra y el pediatra carece de formación específica y muchas veces los controles pediátricos se limitan a como decía recién la señora, perdón, a controlar la talla, a ver si él aumentó tantos gramos en el mes, pero no a ver cómo está el desarrollo a otro nivel. Después, muchas veces los neuropediatras hablan de retraso madurativo y a uno como padre le queda la sensación de, bueno, que si estoy atrasado algún día voy a alcanzar. Claro. Y no necesariamente es así. Se hablaba de autismo infantil y la gente creía que eso era un tema que con la infancia se terminaba y es una condición, un trastorno de por vida. No hay una cura para el autismo ni se cura al llegar a la adultez. Y al contrario, yo creo que en la edad adulta, y lo digo porque lo estoy empezando a vivir, surgen otros problemas, porque si no hay estructuras que puedan manejar públicas o privadas de repente que puedan ayudarnos a estimular y a educar a nuestros hijos cuando tienen la edad de ser educados, cuando son más grandes carecemos absolutamente de sostén. Claro, a ver, me decís que tiene 20 años, ¿no? Sí. Tu hijo 17. ¿Cómo, uno piensa en la adolescencia o en esas edades y piensa en un montón de conductas naturales de la edad que van desde la relación afectiva con otro, de la interacción con otros, ¿Cómo es la vida? ¿Hasta dónde puede él integrarse a la vida? En nuestro caso, nuestro hijo estuvo siempre integrado a la familia y obviamente si fue no verbal hasta los 8 años, de alguna manera sí nos comunicamos, pero, por ejemplo, teníamos el consejo médico de que no valía la pena hacer una intervención fonoaudiológica porque el chico no hablaba. Y en realidad era muy importante empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con la musculatura, con las praxias orofaciales y todo, porque si no, el día que fuera a poder posiblemente hablar, la maquinaria iba a estar toda dura y oxidada para poder hacerlo. Y así muchísimas cosas. Pero hasta ahí la vida de él en tu familia. ¿Hay vida fuera de la familia? ¿Hay posibilidad de algo fuera de la familia? Nosotros tratamos que sí, pero las oportunidades son muy pocas. No hay centros educativos, no hay centros recreativos, hay algunos centros recreativos, pero quiero decir, en realidad lo que les pasa... ¿Pueden tener amigos? ¿Pueden tener un compañero de la asociación o del centro? Sí. Manejan esas relaciones en una forma un poco diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Claro, por eso pregunto. Sí. Y creo que en ese caso Giselle García, que es psicóloga de Espacio A, puede
opinar mucho mejor que yo. A ver, ese es un punto súper importante, ¿no? Porque para que haya una vida para ellos fuera del núcleo de mamá, papá, hermano, tío, abuelo. ¿Qué pasa con la interacción con otros, con sus pares? Nosotros fundamos el año pasado un centro específico para trabajar con chicos con síndrome... ¿Puedes acercarte un poquito más al micro porque no se escucha? Ahí está, ahora sí. Nosotros fundamos el año pasado un centro para trabajar con chicos dentro del espectro autista, pero con síndrome de Asperger. Como decíamos al principio, el síndrome de Asperger reviste características un poco diferentes, o sea, tienen un nivel de funcionamiento mejor y donde las fallas específicas radican en la comunicación, en la sociabilidad, en la poder socializarse con otros pares y tienen intereses muy restringidos. El año pasado iniciamos este proyecto que se llama Espacio A para trabajar con chicos, niños, adolescentes y adultos en la parte de habilidades sociales específicamente. Pero me quedó la duda, ¿solo para chicos con Asperger? Nosotros trabajamos específicamente con chicos con Asperger porque tienen la posibilidad de alguna manera de intercambiar, de hacer amigos, de desarrollarse, porque además hay chicos con muy buen nivel intelectual, la mayoría escolarizados, algunos trabajando, entonces lo que tratamos de hacer es aumentar su potencial, reforzar sus habilidades en este aspecto a través de la interacción. Bien, tenemos que hacer una tanda, pero justamente después vamos a hablar de las potencialidades, ¿no? De lo que sí pueden, de lo que sí podrían, de lo que importa y es significativo cuando hablamos del tratamiento, ¿no? Porque por más que dijeron por allí es algo que se va a llevar toda la vida, que no es que haya una cura mágica, sin duda el tratamiento debe ser muy significativo y la precocidad del diagnóstico también. Usted nos lo dirá inmediatamente después de esta pausa. ADT, ¿cómo le viene funcionando Solarma, Toyos? Viene muy bien. Viene muy bien. Como el silencio en el que me ha sumido usted cuando pedí la palabra. Me dijo, le doy en un segundo, y sus segundos son eternos. Son siglos sus segundos. Levantar la mano y el sistema educativo antiguo ya no funciona. Hay que arremeter y hablar. Uy. Viene bravo. Tiene toda la razón, que es lo peor. Pero lamentablemente sin embargo, tengo que hacer la pausa. La quiero mucho y la respeto demasiado. Y además el sistema viene bien y duermo, no solamente por el ADT, sino porque estoy muy bien de conciencia. Bueno, qué importante. Pero igual, que los conceptos vayan juntos, la paz de conciencia y alarmas ADT. Es notable, ahí lo máximo, ¿no? Y regalada. $99 masiva la instalación y durante los primeros 6 meses 50% de descuento en el servicio. Esta ganga es en realidad hasta el miércoles 22. Una pausa y ya volvemos. Mirá lo que va a salir en pantalla en este momento. Es la nueva base de maquillaje de L'Oreal, Bare Natural de L'Oreal. Está compuesta en un 95% de minerales naturales, sin perfume ni conservantes. Y eso te va a permitir potenciar tu belleza sin perder naturalidad. ¿Viste cuando las caras de algunas mujeres por ahí, vamos por ahí, parecemos unas máscaras todas maquilladas? Bueno, con esta base es fantástico. Seguimos con el programa, señoras y señores. Me gustaría... No les obliga, Toyos. Usted hizo una pregunta específica. Y yo quería tener una respuesta específica. Pero después el tema fue derivando por todos lados, la pregunta no fue casi respondida. ¿Cuál era? Porque no. Usted preguntó si conocíamos algún caso. Yo levanté el dedito porque conozco algún caso. Un matrimonio entrañable, Rubén y Patricia, que son parientes de mi mujer, entrañable pareja, tiene un hijo llamado Santiaguito, que 20 y tantos años tiene. Él se queda en la cerrajería. Se va el padre a trabajar, que es un gran laburante, un gran cerrajero de lo mejor de Montevideo, y él se queda atendiendo. Y yo quiero dar reflexión de lo que yo he visto. Yo no sabía lo que era el autismo. Es decir, conozco un autista, pero tengo que reconocer mi ignorancia de que no sé lo que es el autismo. Recién preparé, he leído unas 300 páginas para este programa para entender algo de lo que se iba a decir. Y he verificado que todos los autistas no son iguales. Acá se habló como si estuvieran hechos todo con el molde. No, son todos iguales. Se ha hecho especial hincapié en cada caso. Yo quiero definir a este chico. Este chico es dulce y cavilativo. Es un muchacho, siempre está como pensando. Y además los diálogos los devuelve. Y socialmente en las reuniones él está con absoluta normalidad, solamente que habla muy poco. Pero quería decir el caso que yo conozco, simplemente para responder a aquella pregunta que usted hizo. Perfecto. Vamos a otra mamá, por allí te animás a contarnos tu propio periplo. Bueno, él es Matías, tiene 16 años, es adolescente. Ana es tu nombre. Bueno, Ana es mi nombre.
Digo, él tiene trastorno de autismo, a él se lo diagnosticaron a los 5 años por la doctora Currito González en el DMX, y bueno, y ahí empecé una etapa bastante difícil, porque me dijeron ponerlo en el jardín, tiene que empezar a ir a la escuela, me explicaron todo. Entonces, en una escuela normal, o sea. En una escuela especial. Ah, especial. En una escuela especial. Pero yo lo anoté en un jardín para niños normales. Digo, ¿dónde? Digo, ahí, digo, también digo, me costó un poco, digo, porque los padres, digo, por ahí me lo miraban mal a Matías, no quería la integración de él ahí, pero hasta que llegó, Matías compartió con todos ellos un baile, bailó, le demostró que él también podía ser como ellos. Y bueno, para mí fue una experiencia muy buena porque me dio fuerza, digo, para seguir, porque después se viene lo peor, digo, de tener que buscar un lugar para que una escuela donde Matías esté bien. Entonces fui a la escuela 203, donde ahí Matías estuvo peor. Digo, porque en la escuela 203 no encontré maestras especializadas para él. Y la directora me llama diciéndome como que el niño estaba medio loco de los llantos que él hacía y de que lo tenía que sacar de ahí. Digo, como madre no me quedé nunca, presenté quejas, seguí buscando hasta que llegué a UPAI. A UPAI cuando yo ingresé... Que eso, digo, perdón, que es otra asociación, es otra, ¿no?, asociación. Que trata del tema de los trastornos. A lo primero estaba muy lindo, pero después fue decayendo. Decayendo porque yo lo que vi, de mi punto de vista como madre, que el interés más era el dinero que vos podías aportar. Si vos aportabas dinero, estaba todo bien. Si vos no aportabas dinero, estaba todo mal. Y es una asociación de padres, pero es una asociación de padres chica, digamos, son pocos. Entonces yo me preguntaba, ¿el Estado le dio dinero en el presupuesto? Se hicieron rifas, se hicieron pedidos, se hicieron muchas cosas. Entonces vos veías que todo eso decaía y yo dije, esto no es una buena educación para él. Digo, más allá de la contención que le daba, el buen trato que él recibía, pero el aprendizaje era nulo. Hablando de aprendizaje, perdón, y hoy Damián decía algo. Yo lo conozco al sobrino de Damián. Sí, es compañero de porque yo soy amiga de Silvina, y yo tuve el agrado de conocer a la directora que estaba en el centro de UPAI, donde la despidieron, y perdimos un tesoro, porque yo me asocié a la asociación de ella y llevamos un proyecto donde nosotros le presentamos al concejal de primaria, creo que es Oscar Gómez, y fuimos a hablar con Mariano Arana, que le llevamos el proyecto, fuimos al INAME, ¿Y qué pasó con todo eso? Y eso quedó todo quieto, porque la directora quería hacer lo mismo acá que hizo en Salto, hizo en Yum, hacer centros de día para niños autistas, que esos centros estarían funcionando en la mañana y en la tarde, y esas horas serían de 10 niños de mañana, 10 niños de tarde. Y así llevarlo por toda la zona. Digamos, Belvedere tener un centro, digamos, Posito, todos que tuvieran un centro donde estos niños podían ser bien atendidos. Claro. Pero el proyecto quedó, la directora se fue. ¿Y vos en toda esta lucha, en todo ¿no? En tratar de darle a tu hijo la mejor, ¿estás sola o es un poco como dice Damián, que los papás por lo general? No, yo tengo una familia detrás mío, está el papá, está el hermano que lo ha ayudado pila a Matías, porque Matías no habla, solamente llegó a decir mamá y papá. Digo, Matías tiene también un problema de visión, que tiene glaucoma, digo, y tiene un andar medio, digamos, con dificultad. Digo, tanto es así mi don por llegar a querer recuperarlo a Matías, que yo llegué hasta ir a golpear las puertas, llegué al Teletón para ver si me lo tomaba. Claro, pero no porque pero es otra, claro, la otra patología cosa. De Matías ahí no va para ellos, pero para mí sí. Casi. Porque yo digo, dentro del trastorno del autismo, lo ponemos acá, Matías tiene otras dificultades que entran ahí. Ajá. Y del aparato neuromotor, porque eso es lo que se dedica al centro ellos Teletón, también me podían solucionar. Me dijeron que no tenían médicos todavía que estuviera en esto. Especializados. Entonces yo veo que este país cada vez está peor, porque el tema que nosotras, todas las madres que tenemos que salir a pelearla el día a día, es difícil. Entonces no tenemos centro, nos faltan muchas cosas para poder en un futuro también pensar en dónde lo vamos a dejar. Claro. Porque si bien yo hoy por hoy Matías está en SEDAI, que le dan
una buena integración, lo ayudan, hay psicomotricistas, hay mucha gente trabajando ahí, un equipo muy grande. ¿Cómo se llama ese lugar? SEDAI, está en Mariano Sagasta ahí. Bien. Digo, hace 2 años que va. Digo, hay integrado autistas, digo, de todas edades. Digo, pero ahí está bien. Pero yo pienso, ¿y mañana qué hacemos con ello? Cuando yo no esté, cuando el padre no esté, ¿dónde va? ¿A un loquero? ¿Me entendés? Entonces, el centro que nosotros pensábamos que esta casa, si salía, empezar a poner centros de día, era con el fin de llamar a los padres, a todos los padres, y decir, ¿quieren un lugar para su hijo, para que el día de mañana tenga donde quedarse? Bueno, vamos a empujar, pero te cierran puertas, te cierran puertas, te cierran puertas. Vaya a su casa y espere, vaya y espere. ¿Sabes que eso que dijiste de qué pasa con... Uno se plantea siempre qué va a pasar con nuestros hijos cuando no estemos. Imagínate cuando efectivamente, ¿no? Por eso lo importante, y te pregunto a ti, para ir más o menos cerrando un pantallazo general, que es lo máximo que hemos podido hacer hoy, ¿cuán importante es que se diagnostique a tiempo? ¿Cuánto podemos aprovechar y permitir el desarrollo más pleno o máximo que pueda cada chico? Bueno, como en todo, cuanto antes se diagnostique, o por lo menos se empiecen a ver si hay desvíos en el desarrollo, porque capaz que alguna cosa que quedó media en el aire, estamos hablando de un trastorno generalizado del desarrollo, o sea que estamos hablando, la definición nos habla de que hay varias áreas del desarrollo que están en algún punto desviadas, si se quiere, ¿no? Por ponerle un nombre. Pero esto tiene como, de alguna manera, una posibilidad de empezar a ir trabajando área por área, ¿no? Podemos ir trabajando el área del lenguaje, podemos ir trabajando el área, como decían, de la socialización, el área de los hábitos, podemos ir trabajando... Se supone que hay un periodo, ¿no? Del ser humano, de la niñez, donde el cerebro es más esponja que nunca, y como que si no se trabaja, ¿no? Y se potencia esa etapa inicial, estamos desperdiciando desarrollos futuros, ¿o no? Yo creo que lo que tenemos, o por lo menos lo que a mí me interesa que hoy quede un poco más claro para que no se mezclen las cosas. Una cosa es el diagnóstico y otra cosa es lo que nosotros podemos hacer antes y después del diagnóstico. El diagnóstico no puede ser algo que coagule. No puede ser algo que detiene o que pone el nombre y ya se prevé de qué forma hay que hacer tal cosa, tal otra, o si no se tiene el diagnóstico no se está haciendo nada. Yo quiero que esto, de alguna manera por lo menos yo quiero que quede claro. Se puede estar haciendo muchas cosas y también podemos nosotros ser muy honestos con los papás y decir, no lo sabemos. Claro. Porque estamos, discúlpame, una cosita, estamos en un diagnóstico que tiene su paradoja. Que justamente la paradoja es esa, es del desarrollo. Y desde los padres, desde el que está en contacto directo con esos chicos, ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué se le dice a un papá? Porque también está la tarea en casa, ¿no? Sí. Está todo, que desde el día 0 está la tarea en casa. Desde ese lugar hay algo que las mamás, por ejemplo, Denise, ¿hay algo que las mamás te parezca que está bueno que sepan y que empecemos o que estén bien alertas? Yo pienso que las mamás somos, y las familias somos los que estamos las 24 horas con el chico. Claro. Y que somos los que empezamos a observar cualquier cosa que no funciona de acuerdo a lo esperado. Y a partir de ahí es importantísimo seguir, por supuesto, con las consultas, seguir buscando todo lo que haya del punto de vista médico, pero tener la fuerza de empezar a trabajar áreas que van a ser, independientemente del diagnóstico, digamos, una posibilidad de mejoría, de avance como en la vida cotidiana, autonomía para la vida cotidiana, trabajar los hábitos, que aprenda a comer, que aprenda a vestirse, que aprenda a controlar sus esfínteres. Digo, son cosas que es totalmente independiente de cuál sea el diagnóstico, si es un trastorno de desarrollo o es otra cosa. Pero qué importante es que se informe a la gente para tener esas herramientas, ¿no? Porque el empezar temprano además redunda en beneficio del chico primero, de la familia y de toda la sociedad, porque cuanto más avanzado esté también, para el Estado, por ejemplo, va a ser más simple después armar esquemas o instituciones. Se habla mucho del vínculo con animales dentro del autismo como una herramienta positiva. ¿La equinoterapia es así? ¿Funciona? Yo la experiencia que tengo es que son terapias que sirven, pero son complementarias, digamos. Claro. Que además no deben ser nada baratas, supongo. Exacto. Me gustaría hablar con la abuela de Saya.
No sé si llegaron a ver un spot publicitario de concientización del autismo justamente que tiene a Saya, que es esa rubia de ricitos de oro que le acompaña a la abuela, como protagonista, y que además dijo una frase, ¿no? ¿Qué dijiste? Soy autista, soy un niño, vale la pena ayudarme. Bueno, Saya, a diferencia de todos los demás niños, ella es muy extrovertida. Ella es como una esponja que quiere estar continuamente aprendiendo todo, viendo todo, no se retrae, muy difícil. Ella comenzó muy chiquitita, llevándola a otros jardines donde no funcionó porque la mandaban lejito para que no estorbara el grupo. Mismo con los médicos también era un caso de malcrianza o algo por el estilo. No va. Hasta que dimos con María Rosa, que integró a la niña con niños pequeños, normales, entre comillas. Entonces hubo un cambio bastante grande. Ella era una especie de torbellino que no se quedaba quieta nunca, que no se integraba nada, nada le llamaba la atención. Y desde ese momento comenzó ella a enseñarle a tener lenguaje. Eso fue más o menos a los 3 años. Y desde los 3 años en adelante ha habido un avance muy grande, muy grande. Entonces por eso pensamos que se puede. También es cierto. Acá nació Acatu, por Saya, por María Rosa. Rosa no la podía tener más. ¿Qué hacíamos con Saya? Era autista. En Pando no se nombraba el autista. Mira. Por Rosa, por la madre de Rosa que dio la casa en comodato, hoy por hoy Acatu está lleno de niños, pero fue a puro pulmón con un montón de gente, que recién ahora agarramos una casita que estaba llena de enredadera, estaba derrumbada, gracias a Pando, a las maestras, a todos los que ayudaron. Hoy hay un montón de niños ahí. No gracias al Estado ni a nadie, sino a los papás y a la gente que está interesada. Y Rosa fue de corazón, porque ella no tiene un niño autista. María Rosa Moraes, presidenta de Acatu. Tenemos que cerrar, algún comentario o reflexión final. Incluso creo que hay un aviso pendiente para un evento del sábado, ¿no? Bueno, primero como representante de la asociación, lo nuestro no es por plata, como dijo una mamá. Somos una asociación, no somos todos papás, la mayoría somos o técnicos o tíos o abuelos o personas interesadas en el tema. La comisión directiva resuelve si hay niños que ve la psicóloga y el asistente social que no tiene recursos, se atienden en forma honoraria, se habla con los técnicos que trabajan ahí y se le dan las horas honorarias. Lo que necesita, o sea, no, como dijo Carla, no tenemos ayuda del Estado, todo lo que se hace es a pulmón, algunos papás pueden aportar, otros no, tenemos socios colaboradores y bonos colaboradores. El año pasado nosotros realizamos un congreso y con lo que se recaudó se hicieron 3 salones más y otro baño para hoy en día estar atendiendo 16 niños. Exacto. Trabajamos desde las 8 de la mañana a las 17 horas. Y bueno, Beatriz Argimón también, la nombra ella porque es la que está acá. La Cámara de Representantes nos dio un nombramiento el año pasado para el Congreso. También nos apoyó la comisión honoraria. Y ¿Hay un evento ahora este sábado? Sí, este sábado lo que queremos, más hacer una movida. ¿Está? Y bueno, que los padres que tienen niños con autismo, dentro del espectro autista, que se acerquen. Claro. Porque que como sepan decía que Camilo, hay un lugar donde ir. No hay un censo. Y bueno, lo que pensamos hacer el sábado también registrar, porque digo, cuando hemos ido a golpear puertas al Estado y nos dice, ¿cuántos niños hay? No tenemos idea. Bueno. Al teléfono que está en pantalla, por lo menos un punto de inicio, de partida, donde tal vez haya muchas mamás o papás que estén en este momento, en ese peregrinaje de angustia, un lugar para empezar por lo menos. Tenemos que cerrar. Damián. Pero nada, recordar lo que dice Lilian siempre, los derechos humanos son inherentes, o se respetan o se violan. Exacto. Estos chicos entienden todo, entienden cuando los discriminás, si los insultás, si los tratan mal, entienden todo y el Estado se tiene que hacer cargo de darles las cosas, porque está muy bien que haya padres con mucho empuje que hayan logrado hacer eso, pero es el Estado el que se tiene que encargar, sobre todo cuando son tan pocos y con los derechos tan vulnerados como están ahí. A ver, es como
como la tapa del libro. Bien. Está bien. No, comparto. Compartir, Sí, nos quedamos sí, con esta reflexión sí, entonces. Totalmente. Muchísimas gracias a todas las mamás que nos acompañaron hoy, licenciado también, por supuesto, y a todos los que nos han seguido. ¿Cómo cierra la votación, Karen? Y muy pareja, son muchos los que no saben sobre el autismo, pero también son muchos los que sí saben. Bueno. El 45% votó por el sí y el 55% por el no. Bueno, ojalá que esta emisión de hoy sea un granito de arena en aporte de una visibilización mayor o de concientización del autismo. Y en tal un como año resalta. preelectoral, a pesar de que no voten, habemos muchos familiares que sí votamos. Exactamente. Así que, Aunque más no sea por ganar un voto. Que aunque más no sea por ganar un voto. Y otros votan con B larga. Gracias por habernos acompañado. Chao, chao.